Como parte del equipo 7 voy a hablarles sobre la utilidad. Una función de utilidad es un instrumento para asignar un número a todas las cestas de consumo posibles, de tal forma que las que se prefieren tengan un número más alto que las que no se prefieren. La única propiedad importante de una asignación de utilidad es la forma en que ordena las cestas de bienes. Existen dos formas de hallar una función de utilidad. La primera, se tiene que encontrar una función que sea constante a lo largo de cada una y que asigne valores más altos a las más altas. La segunda está dada por una descripción de las preferencias, pues se trata de averiguar qué intenta maximizar el consumidor, es decir, qué combinación de bienes describe su conducta. Cesta. Todas las cestas de una curva de indiferencia deben tener la misma utilidad. Una función de utilidad es un instrumento para asignar número a las distintas curvas de indiferencia, de tal manera que las más altas reciban números más altos. Las cestas x1, x2 se prefiere a las y1, y2 y solo la utilidad de la primera es mayor que la utilidad de la segunda. En símbolos, x1, x2 menos y1, y2 y solo si u x1, x2 es mayor a u y1, y2. Utilidad ordinal. La utilidad ordinal se le denomina así debido a que pone énfasis en la ordenación de las cestas de bienes. Dado que solo importa la ordenación de las cestas de bienes, no puede haber una sola manera de asignarles utilidades. Si u x1, x2 representa una forma de asignar cifras de utilidades a las cestas x1, x2, multiplicar u x1, x2 por 2 o por otro número positivo es una forma de asignar. Transformación monótona. Una transformación monótona es una función de utilidad. Es una función de utilidad que representa las mismas preferencias que la función de utilidad original. Es una serie de números en otra de tal manera que se mantenga el orden de estos. Se representan mediante una función que cambia cada número u por algún otro número, de tal manera que se mantiene el orden de los números en el sentido que u1 es mayor a u2 implica que función u1 es mayor a función u2. Aquí podemos ver las gráficas de una transformación monótona y en este caso ambas son positivas y sus curvas son acrecientes. Los tipos de preferencia pueden representarse mediante una función de utilidad como la preferencia instantiva. Como se muestra en la gráfica, se construye una función de la utilidad a partir de las curvas de la indiferencia. Primeramente se traza una diagonal y a continuación se denomina cada curva según la distancia a la que se encuentra del origen. Las curvas de indiferencia a partir de la utilidad se obtienen con la fórmula dicha u x1, x2 igual a x1, x2. Cada una de las curvas de indiferencia en una versión desplazada verticalmente de una curva de indiferencia. Las curvas de indiferencia consisten en llamadas k ux1, x2 igual a k igual a vx1 más x2. En este caso, las curvas son decrecientes. Preferencias Cobb-Douglas. Su función es ux1, x2 igual x por c entre 1, x por d entre 2, donde c y d son números positivos que describen las preferencias del consumidor. Utilidad marginal es cuando un individuo que consume la cesta de bienes x1, x2 se denomina utilidad marginal con respecto al bien 1 y se expresa como un cociente. La relación marginal de sustitución mide la pendiente de la curva de indiferencia correspondiente a una cesta de bienes dada. RMS igual a cambio x2 entre cambio x1 igual a UM1 entre UM2. Apéndice. La apéndice, como siempre en economía marginal, no significa más que una derivada. Por lo tanto, la utilidad marginal del bien 1 es AU paréntesis x1, x2 entre a, x1. Esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención.